Estamos en vivo. Hola, buenas tardes, todo el mundo. Estamos arrancando con el panel de esta tarde. Vamos a dejar un minutillo ahí de cortesía para que se vayan sumando la gente y arrancamos. ¿Ok? Te voy a... tú te puedes quitar el video si quieres, Iván. Si quieres, te puedes quitar el video. Ajá. Mientras terminas de setearte. Bueno. Davinia ya está por ahí, saludos. Hola Yanel, ¿cómo estás? Pablo Silvestri también se conectó, saludos desde Argentina. Tenemos aquí, yo creo que estudiantes del profe, tal vez. Bueno, se va sumando Diego Sousa, saludos Diego. Ahí se va sumando la gente, mientras, bueno, yo creo que podemos ir arrancando casi. Bienvenidos todos y todas a este panel que estamos organizando entre tres organizaciones. Fundación Iguales, el colectivo de periodistas Con Colón y Ciudad del Saber. Y tenemos cuatro invitados, dos invitados y dos invitadas, que vamos a hablar sobre un tema bien interesante. El año pasado nosotros arrancamos el mes del orgullo con un experimento que hicimos por primera vez nuestra querida Sol Lauría, Iván Chanis de Concolón y yo por Ciudad del Saber, de ver cómo podríamos trabajar el tema de la desigualdad y de la igualdad de una manera que no fuera la tradicional y que abarcara más visiones y, bueno, tal vez incluso diría que una visión que transversal, pues, o sectorial, que permitiera abordar la desigualdad desde el tema de la pobreza, desde el tema de la etnia, desde la visión de género, las personas trans, ¿no? Y pudimos ver desde diferentes ángulos. Nos gustó mucho ese ejercicio que hicimos el año pasado y decidimos como organizaciones seguir trabajando juntos en otros proyectos, así que este año volvemos con este webinar Panademia LGBTQI, perdón, es LGBTQ más, los derechos humanos en el Panamá post-COVID-19. Estamos hoy Ana Victoria Sánchez, constitucionalista, Lautaro Ramírez, docente e investigador desde Argentina, Iván Chanis, defensor de derechos humanos, y Gabriel Bricon, científica. Yo soy Waldo Araújo, desde Ciudad del Saber, y vamos a arrancar con la primera pregunta que vamos a plantearle para iniciar la conversación a Ana Victoria. Ana Victoria, bienvenida a este conversatorio. Bienvenidos todos y todas. Por medio de una resolución del Consejo de Gabinete en marzo de este año, se declaró en Panamá el estado de emergencia nacional y desde entonces la Asamblea no ha legislado todavía sobre la cuestión. Digamos que así que el marco regulatorio sigue siendo esa resolución del Consejo de Gabinete. ¿Cuál es tu análisis al respecto de este marco constitucional en el que se está manejando la pandemia? Y si piensas tú de que en el estado de emergencia nacional los derechos siguen vigentes, ¿qué derechos siguen vigentes? ¿Qué derechos ciudadanos y qué derechos humanos siguen vigentes y cuáles no? ¿Cuál es el marco para esta conversación? Sí, aquí desde el punto de vista del derecho constitucional es una actuación muy compleja del Estado, porque nosotros en la Constitución tenemos el artículo 55 que es el estado de urgencia, la declaración de estado de urgencia, que normalmente, pero cuyo
razón de ser es, digamos, perturbación exterior, guerra, no lo dice, pero es un poco tradicionalmente porque las constituciones tienen este tipo de artículos y, eh, y desorden interior o problemas de orden público. ¿Cuál es el problema cuando estamos limitando derechos en el marco de una pandemia que no encaja del todo en la justificación de suspensión de derechos fundamentales que tiene la misma Constitución en el artículo 55? ¿Qué se optó en el Estado? Pues hacer una declaración informal del estado de emergencia a través de una resolución de gabinete y luego expedir decretos que específicamente entraban a restringir derechos fundamentales. Es verdad, la Constitución no tiene un encaje adecuado para eso, pero la Constitución, el derecho constitucional no solo es la Constitución, porque la Constitución garantiza el ejercicio de derechos y se ha suspendido estos derechos. La idea es que para suspender derechos se necesita un marco formal más importante, es decir, entrar la Asamblea, como dice el artículo 55, después de 10 días, pero aquí ha habido varios problemas en la restricción de derechos. Uno, que se ha ido dando por decretos ejecutivos sin un marco legal específico, y en segundo lugar, nunca se dice el tiempo. Se van se van prorrogando sin que haya una certeza de dentro de 15 días, dentro de 2 semanas, volveremos a discutir si la restricción del derecho fundamental es adecuada. Si quieres, podemos adelantarlo allí, pero la idea es que la restricción de los derechos se tiene que hacer de forma proporcional a lo que se busca. Y entonces, ese juicio de proporcionalidad se tiene que hacer cada vez que se dictan las medidas. Obviamente hay un consejo científico que es el que está haciendo, digamos, la proporcionalidad o está estudiando o haciendo las proyecciones de las medidas, pero también necesitamos un marco en que nos dé la temporalidad y nos dé también más elementos de las razones por las cuales se están suspendiendo los derechos. Vuelvo a decir, no cuestiono la legitimidad de la toma de medidas en momentos de pandemia. No quiero llegar al discurso ultra individualista de que yo tengo derecho a enfermarme si quiero, porque no es el tema en este contexto, pero sí que hay un difícil encaje constitucional debido a una constitución muy antigua, renovada muy por partes y donde no se toma en cuenta que los estados de emergencia sanitarias también tienen que estar regulados en la Constitución como una forma, en la medida que pueden suponer una restricción de los derechos de las personas. He estado siguiendo el caso de España bastante también, y en ese caso, digamos, hay un control parlamentario que cada, no sé si 15 días o cada mes va renovando, digamos, la declaración que hizo el Ejecutivo, ¿no? Sí, el caso de España es más interesante de todo porque yo me sé el origen del artículo del estado de emergencia español y es la lucha entre las fuerzas del franquismo que querían poner como el piecito en la puerta de la Constitución y aquellos que no querían que eso sucediera. Entonces, se separaron 3 estados distintos. Uno para guerras, otro para desórdenes internos y otro para emergencias, que tiene que ser inundaciones, desastres naturales y problemas, emergencias sanitarias. Y en ese sentido, tienen una figura que encaja perfectamente con la situación y que da unos poderes extraordinarios al Estado central de coordinación de medidas de salud pública. Y obviamente las declara el gobierno, pero tiene que ser convalidado después de cierto tiempo. El artículo 55, en el caso de estado de excepción en Panamá, puede ser declarado por el gobierno, pero solamente tiene una vigencia de 10 días. Ya digo, pero como el artículo es
complejo y no se adecua necesariamente a emergencias sanitarias, pues decidieron obviarlo. A mí me parece que fue un error, que cuando se preparó la situación o la puesta, se empezó a preparar la urgencia del COVID, que empezó a hacerse en enero, tenía que haber habido una participación, no voy a decir de abogados, porque no es la palabra adecuada, sino de personas que mirasen un poquito la estructura del Estado, y una participación también de científicos sociales para poder diseñar las medidas de restricción de forma adecuada. Incluso personas que, es decir, las composiciones de las comisiones estas tienen que ser tal vez más multidisciplinarias, sin cuestionar en ningún momento el carácter científico basado en la evidencia que ha sido el fundamento de muchas decisiones. Esta es Ana Victoria Sánchez Urrutia, que nos está explicando un poco el marco constitucional y legal español. Ahora vamos, para la gente que se ha conectado más tarde, estamos en Pandemia, Derechos Humanos LGBTQ+, durante la pandemia. Ahora vamos con Iván Chanis. ¿Hay derechos humanos durante la pandemia? Y una pregunta que me refiero, si de facto hay derechos humanos para todos y para todas. Gracias, Walo, y gracias a todos los que están acá. Un segundo año junto con Colón, Ciudad del Saber y Fundación Iguales, y es para mí un privilegio estar junto a todos ustedes, especialmente contigo, Walo, por tu liderazgo en estos eventos. Específicamente la pregunta, pues es exacto, es compleja simplemente responderla así por así, porque las características de los derechos humanos, uno de ellos es que son irrenunciables, ¿no? Son inalienables, son imprescriptibles, son indivisibles y son universales. Entonces, la pandemia no altera esas 5 características de los derechos humanos. Punto. Entonces, sí hay. El tema es si nos lo respetan. Ahí es donde creo que la respuesta es un poco más política, más que técnica, desde un punto de vista de derechos humanos. Y yo les pregunto, o sea, a ver, hagamos un ejercicio mental. ¿Se sienten que sus derechos humanos, todos los derechos humanos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, por ejemplo, un derecho humano fundamental, que es la libertad de movimiento, está suspendido? Yo me atrevería a decir que muchas veces, más que suspendido, está prohibido, lo cual es complejo. Y yo creo que ya el marco constitucional nos dio bastante bien, Ana, en donde todavía hay dudas si estos efectos de esa suspensión de los derechos humanos es legal, porque la suspensión tampoco tiene tiempo, como ha dicho Ana. Entonces, una de las características fundamentales en este tipo de medidas, porque hay que decirlo, la misma Convención Americana establece excepciones para el completo cumplimiento de la Convención de ciertas garantías fundamentales y bajo un test muy clarito de justificación, como sería una crisis ambiental, la guerra, etcétera. En este caso, la pandemia se ajusta claramente a una situación no pensada, donde casi nadie estaba preparado, ni los estados, ni las empresas, ni las sociedades, ni los individuos. Dicho esto, es deber del Estado, en estos procesos de suspensión de derechos humanos, hacerlo de manera proporcional, hacerlo de manera temporal y sobre todo respetando una perspectiva de derechos humanos. Y aquí es donde el Estado ha podido hacer mejor las cosas. Y es que no podemos esperar una respuesta perfecta por parte del Estado ante esto. No estoy pidiendo, y quiero ser lo más objetivo posible en cuanto a las medidas tomadas ante la pandemia, que están dirigidas a respetar un derecho humano y a proteger lo que es el derecho a la vida, ¿no? Es un derecho humano fundamental y a la integridad física de todas las personas. Pero en proteger un derecho humano debe haber una armonía con el resto de los derechos humanos. Y ahí es donde encontramos un problema. En este caso ha sido un ejercicio muy claro. Yo siempre uso el tema de cómo enseñarle, sobre todo a estudiantes y a personas que están empezando los derechos humanos, el tema de que son indivisibles, ¿no? Son indivisibles, pero obviamente hay momentos que un derecho humano puede
entrar en conflicto con otro y hay que buscar la forma de armonizarlo, como puede ser la libertad de expresión. Eso es algo que vemos siempre, ¿no? Hasta dónde la libertad de expresión, hasta dónde se deja o no se permite el discurso de odio. Eso es un tema bastante interesante. Bueno, en este caso lo vemos con el derecho a la vida y con todos los otros derechos humanos. Panamá, así como todos los países de la región, ha tenido una condición privilegiada de recibir recomendaciones, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos, como fue el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que dio unas directrices, como los múltiples ejemplos que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a referir específicamente a un documento que pueden todos revisar, es muy fácil de leer, que es la Resolución 1 de 2020 sobre pandemia de derechos humanos en las Américas. Así la Corte también dio una serie de normativas o de formas de llevar adelante estas suspensiones o estas medidas de emergencia al interno de los estados para que los estados no dejen de cumplir con los estándares interamericanos y universales en materia de derechos humanos. Y ahí es donde yo siento que nos ha faltado, y no quiero culpar únicamente a esta administración, pero es una falta de cultura y de respeto por parte del Estado panameño de los derechos humanos y las garantías fundamentales de todas las personas. Entonces, entre las muchas recomendaciones, voy a darte un par y todos pueden hacer su propia opinión. No quiero sesgarla, yo tengo la mía muy puntual como defensor de derechos humanos, pero por ejemplo, en todas las medidas el Estado debió haber incluido o debe incluir, problemas a futuro, ya lo que hizo, hecho está, pero lo pueden enmendar hacia adelante, incluir una perspectiva de derechos humanos, que sea interseccional. O sea, una medida no puede estar dirigida a un solo tipo de personas cuando sabemos que la realidad de una persona pobre, de una persona en el interior, de una persona, de una mujer, de un indígena, de una persona afrodescendiente, de una persona LGBTI, no necesariamente la misma política debe o se aplica de una manera igual al cúmulo general, por así decirlo, de las personas. Debe respetar los estándares interamericanos. O sea, Panamá no se puede olvidar de que hay una convención de protección de derechos contra la violencia de la mujer, de que hay una convención de una declaración sobre los pueblos indígenas, de que hay hay directrices en cuanto a los tratos inhumanos y la tortura, los compromisos internacionales en temas de migrantes. O sea, eso no se suspende. Tienen que armonizarse. Y ahí es donde hay otro ejemplo de que las medidas no se cumplieron. Y un último, antes de terminar, es que el marco de estas medidas debe cumplir, y reitero, que sea la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la transversalidad, transversalidad, pero particularmente los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahí hay un gran reto porque las medidas que estamos tomando van a impactar y a futuro todas esas individualidades de esos grupos humanos y todos esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a futuro. Y yo creo que es un momento de introspectiva, de reflexión por parte del Estado en cómo mejor encaminar las directrices para así salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas, pero una visión salubrista de las medidas o las políticas públicas ante esta pandemia no es la respuesta y estamos siendo muchas personas afectadas. Puntualmente, y yo sé que ya debo ser a la siguiente pregunta, ha sido, y un ejemplo puntual que de repente más adelante puedo desarrollar, es la afectación de cómo una medida ha particularmente afectado la vida y la dignidad de personas trans. Las medidas no binarias de restricción de movilidad por sexo, si bien sonaba muy bien y fácil de cumplir, han creado dramáticamente y exponencialmente afectado la vida de personas que ya eran vulnerables. Entonces, cuando una medida no toma en cuenta hasta esas minorías, en este caso las personas trans, y algo tan fundamental como el derecho a su alimentación, no estoy hablando de derecho al internet y quinta generación, de la alimentación. Yo creo que hay espacios de reflexión de cómo mejorar las medidas. Yo creo que puntualmente esa sería una situación de emergencia que el Estado debería cumplir y corregir. Gracias, Iván Chanis, de Fundación Iguales. Estamos en Pandemia, Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. En la pandemia,
Tal vez, Iván, nos podrías poner por ahí el link en el chat, dejar el link de la resolución 1 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde aparecen recomendaciones específicas para nuestros estados del continente americano. Para quienes se suman un poquito más tarde, estamos haciendo al inicio de esta conversación un análisis del marco legal y constitucional. Estamos también recientemente, Iván ha hecho un aporte sobre el marco convencional, que a veces en Panamá se nos olvida, que digamos que está por encima, o más bien forma parte del marco constitucional, ¿no? Y a falta de específica regulación en una constitución tan antigua como la nuestra, se hace muy importante que estemos muy fijados en derechos humanos y en otras cosas también, pero en derechos humanos específicamente a nuestro marco convencional. A la hora de aprobar nuevas leyes que pasan por la Asamblea, a la hora de hacer decretos, a la hora de reglamentar, digamos, tenemos que tener siempre la convencionalidad en mente. Así que, importante. Vamos ahora con Lautaro, que está conectado desde el área de la ciudad de Buenos Aires. Dijiste, Lautaro, ¿cómo se llama donde vives? La Plata. La Plata, exacto. Desde La Plata se conecta. Tu tema es el comercio internacional, el comercio en general, Lautaro. ¿Cómo, digamos, se come derechos humanos con comercio internacional? ¿O es posible pensar las cuestiones de derecho del comercio internacional como enfoque de derechos humanos? Cuéntanos. Bienvenido. Sí, bueno. Gracias por la invitación primero a colegas que están presentando sus temas también. Y respecto a tu pregunta, es muy interesante lo que preguntas, porque puede verse la cuestión de derechos humanos vinculada a los tratados de comercio y los tratados de libre comercio de dos perspectivas. La primera de ellas es la inclusión de cláusulas vinculadas a los derechos humanos en estos tratados de comercio, que en un principio, si bien no parecen tener cierta vinculación, al final del día los convoca. De esta perspectiva, Panamá cuenta actualmente con 14 acuerdos comerciales vigentes, 4 no vigentes y un acuerdo preferencial. El acuerdo más importante que tiene respecto a la vinculación con los derechos humanos en cuanto al ámbito de la instrumentación de estos derechos y su reconocimiento, lo tiene el Acuerdo Centroamérica, Asociación Europea de Libre Comercio, donde también es parte Panamá y Costa Rica, donde es el único acuerdo de comercio que ustedes tienen celebrado donde se reafirma los principios reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual no es menor que veamos el comercio con una perspectiva desde los derechos humanos. Aún más es importante también que ya el artículo 1, donde establece la creación de una zona de libre comercio, sostiene el acuerdo que se basa en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos. Y en diferentes cláusulas también de este acuerdo, prevé o regula estándares ambientales y laborales multilaterales. Es muy importante este acuerdo porque ya tienen los derechos humanos que están reconocidos en estos tratados de comercio, que tienen una jerarquía quizá desde la perspectiva internacional supralegal, reconocen diferentes derechos ya reconocidos por la OIT en su oportunidad y los tienen incorporados al ordenamiento jurídico, como es la libertad de asociación, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación, entre otras cuestiones. También lo que propone este acuerdo vinculado al comercio y derechos humanos reafirma la Declaración Ministerial sobre el Empleo Pleno y Productivo y Trabajo Decente para Todos de 2006 del Consejo Económico y Social de la ONU, que es una declaración muy interesante que pasa a formar parte de este tratado internacional. Esto respecto a la inclusión de los temas de derechos humanos en los acuerdos de comercio. En este mismo acuerdo también el apéndice 2 es muy importante porque a través de los acuerdos comerciales yo puedo promover la protección o puedo promover la inclusión de sectores marginales u otros sectores que no estén involucrados en la actividad formal de nuestra economía. Y, por ejemplo, este acuerdo es sumamente interesante, el apéndice 2, lo que refiere al establecimiento de inversión extranjera directa, donde el gobierno panameño, al momento de negociarlo, creo que con mucho acierto, reconoce que todos los empleadores tendrán que tener trabajadores panameños o extranjeros de cónyuge panameño o con 10 años de residencia en el país. Esto quiere decir que la inversión extranjera directa, que se radique en Panamá, va a tener que generar empleos para los panameños, lo cual no es menor. Lautaro, ¿nos puedes dar le da la posibilidad? ¿El documento que estás citando? Sí.
¿Cuál es? Sí, claro. Les puedo mandar el link por el chat, les mando el link. Es el Acuerdo de Libre Comercio, acá les repito el nombre, Centroamérica, Asociación Europea de Libre Comercio. Y esto que les cuento está en los artículos 1, 9.5, bueno, 9.6, si quieren les paso los artículos después. Y es fundamental este acuerdo, porque en otros acuerdos que tiene Panamá firmados, por ejemplo, con Chile, Perú u otros bilaterales, no hay mención a derechos humanos y no hay mención a democracia, sino que en ese sentido estos acuerdos ven el comercio como un instrumento y no como un medio, como sí lo ve este acuerdo celebrado con el EFTA. Eso respecto a la incorporación de las cuestiones de derechos humanos. Y como recién les comentaba, es interesante empezar a pensar lo que prevén estos acuerdos en cuanto al acceso a los mercados y cómo puedo hacer yo como gobierno, bueno, como fundación, como universidad, como cualquier institución, para que la gente pueda empezar a promover producciones o servicios para vender a través de estos acuerdos, generando la inclusión de estas minorías. Como la vez pasada comentábamos, es importante se está pensando a pensar ahora, luego del COVID, en una vuelta a la regionalización y lograr que las regiones sean quienes produzcan, y no ya impulsados del gobierno central, sino de las regiones mismas, quizá con el apoyo, bueno, de todos los que estamos participando acá, y todos los que están participando también como oyentes de la presentación, se puede empezar a pensar un aprovechamiento más útil de estos acuerdos de comercio y la vinculación o la inclusión de estos sectores marginados, ¿no? Que podríamos fácilmente incluirlos en el sector formal, de empezar a atar los hilos que nos permiten los acuerdos comerciales. Muy bien, Lautaro. Me quedo también con muchas ideas y muchas preguntas que luego vamos a comentar. Sí, es una relación en la que no solemos pensar tanto la relación entre el comercio internacional y los derechos humanos. De hecho, quiero comentarte que creo que no dio mucho tiempo el martes que hablamos, que a mí sí me sorprendió en esta década en que ha habido tantos acuerdos bilaterales o entre regiones, en el caso de Centroamérica y Europa, que ha habido muy poca discusión en Panamá sobre el impacto de esos tratados en el empleo, en la sociedad en general, porque digamos que Panamá se ha apuntado digamos, al neoliberalismo de una manera acrítica, ¿no? Y digamos, asumiendo la ola como fuera una cosa de la naturaleza, ¿me explico? Un fenómeno de la naturaleza y no algo a lo que se le puede dar forma y con lo que se puede negociar. Costa Rica, por ejemplo, tuvo unas negociaciones mucho más, digamos, combativas, digamos, de sus derechos, de sus trabajadores y de la naturaleza y digamos, de otras posiciones de las que Panamá tuvo en la negociación de sus tratados de libre comercio, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es importante que hagamos este análisis de la oportunidad que hay en esos tratados, ¿no? De incluir cláusulas que benefician a los trabajadores y las trabajadoras y a todas las personas, ¿no? Y que tomen en cuenta los impactos que el comercio tiene en las personas, ¿no? Por otro lado, también queda pendiente que conversemos un poco más sobre la vuelta al localismo, ¿verdad? Y al regionalismo versus lo global en un momento en el que lo global parece que la cadena de suministros va rompiéndose por muchos lugares, ¿verdad? Y esta idea de la globalización. Lo local sería. Exacto. Sí. Así que bueno, pues cambiamos un poquito de tema y nos vamos con Gabriel. Hola, Gabriel Brito nos acompaña, científico. Hola. Gabriel se dedica más bien a temas de neurociencia, ¿me equivoco, Gabriel? Se dice así. Gabriel, vemos que en el MINSA hay muy buenos asesores científicos, sanitarios, médicos, y que la comunidad sanitaria del país no descansa, pues lleva 3 meses sin parar atendiéndonos, ¿no? La gestión económica, social y logística de la cuarentena, sin embargo, parece tener mayores dificultades que tendremos que superar para comenzar a dar mejores resultados, ¿verdad? Después de 3 meses. ¿Crees que es posible contagiar de pensamiento científico la gestión no sanitaria de la cuarentena? Y en general la gestión de la vida política se puede contagiar de pensamiento científico. Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por la invitación. Claro, es la fantasía de cualquier científico o científica en cualquier país que, por ejemplo, exista un
una unidad de ciencia y tecnología, un asesor científico en todos los ministerios del gobierno, por ejemplo. O sea, a veces pensamos que la ciencia solo es esas personas en batas blancas que están trabajando virus en un laboratorio, pero en realidad el método científico se debería aplicar a todo nivel de la toma de decisiones, o sea, es un eje transversal. Y la ciencia es mucho más que el estudio del virus propiamente, ¿no? O sea, claro, la biomedicina, está toda la parte epidemiológica, la bioquímica, la genética del virus, lo que están trabajando las personas en el Gorga, pero también están todas las ciencias sociales que son igual de importantes, los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, y nos hemos dado cuenta incluso que es muy posiblemente que el efecto de esta pandemia va mucho más allá de lo que está pasando con el virus. Así es que, claro, sería como hablaba hoy en un chat, la situación perfecta, ideal, democrática, que también el método científico se podría aplicar a las decisiones, a la toma de decisiones a todo nivel. Me quedo con algo que dijo Iván, que no podemos esperar una respuesta perfecta por parte del Estado, y esto es cierto, primero que todo, cierto respecto al COVID-19, es una cepa relativamente nueva de coronavirus, aún desconocemos muchas de sus características, y las decisiones que estamos tomando la gente a veces en la calle dice, bueno, no saben lo que están haciendo, el grupo asesor no sabe lo que está haciendo. Yo sé que quisiera tomar la oportunidad para aclarar un poco, bueno, dos cosas. Bueno, tengo mucho tiempo trabajando en ciencia en Panamá y hay muchas personas dentro de este grupo asesor que no solamente son personas que tengo de confianza, mis amistades, pero tengo alto respeto por su trabajo. La manera en que hacemos ciencia en Panamá ha avanzado muchísimo, muchísimo en los últimos 20 años. Aquí no es que la gente se dispara un estudio como si nada, tiene que pasar por muchas aprobaciones desde la Dirección General de Salud en el MINSA para su aprobación. Un protocolo pasa también por un comité de bioética, y creo que eso es importante dejarlo claro para que la ciudadanía entienda que las decisiones que se están tomando a nivel del MINSA, por lo menos con respecto a la epidemiología, no son arbitrarias. No, habiendo dicho eso, vuelvo a lo que dijo Iván, que no podemos esperar que todas las decisiones que se estén tomando sean correctas. Y de aquí sí quisiera, tomar prestado una idea que escuché en un webinar del Journal of American Medical Association, que se llama JAMA, que es uno de los journals más importantes del mundo en medicina, en donde un sociólogo escribe un artículo que fue bajado muchas veces, un sociólogo escribiendo en JAMA, sobre algunas oportunidades perdidas que tenemos dentro de esta pandemia. Entonces esto vuelve a la pregunta que dices, que poder infectar, por ejemplo, a los políticos con el método científico, la manera de pensar de los científicos. Todos los países ahorita mismo, todos sin excepción, están viendo cómo resuelven el tema de la pandemia, y la gran mayoría están haciéndolo por ensayo y error. Panamá no es diferente de esa manera. Pero sí estoy de acuerdo con este sociólogo, que es de la Universidad de Princeton, en donde él dice, por ejemplo, que tenemos una oportunidad ideal para hacer lo que podríamos llamar experimentos naturales, en donde, por ejemplo, ¿cómo convencemos a una ciudadanía a seguir las medidas sanitarias, el distanciamiento social, lavarse las manos, etcétera? Si yo siento síntomas y voy al Gorgas para que me hagan la prueba y resulta que es algo positivo, entonces, ¿cómo convenzo a ese ciudadano que debe aislarse en un hotel? Bueno, yo soy de las personas que cree que nada debe ser obligatorio. Debemos darle la opción a las personas de aislarse en el hotel, pero tenemos que tener buenas razones para hacerlo, y esas buenas razones deben ser en evidencia. O sea, que si pudiéramos hacer un experimento natural, sugiere este sociólogo, en donde tenemos personas, por ejemplo, de las más de 11.000 que han salido positivas por el virus, menos de 1.000 se han aislado en hoteles. Si pudiéramos hacer un estudio natural en donde vemos cuántas personas que se han aislado en hoteles resultan en infecciones en las personas, con las personas con quien viven versus las personas que regresan a sus casas y no son aisladas, por ejemplo, quizás tendríamos una mejor manera de convencer a las personas y decirles, mira, tengo esta evidencia, y si tú te quedas en este hotel por tantos días, vas a reducir el riesgo a tus familiares. Now, habiendo dicho eso, estoy consciente, no soy ingenua del hecho de que esto tiene que ir de la mano de una ayuda social.
Entonces, por eso dije, en el mundo ideal democrático, todas estas cosas estarían ya establecidas, pero como sabemos que la pandemia nos agarró, ¿no? O sea, expuso todas las debilidades de todas las sociedades y entre ellas tenemos una desigualdad social atroz, para darle un adjetivo. No puedes pedirle a alguien que se encierre en un hotel por 2 semanas si no tiene sustento su familia. Entonces, ahí hemos fallado. Pero Gabriel, sí, cosas como la ayuda de Panamá solidario de $100 mensual, sí hubo, digamos, un análisis científico de cómo se calculó esa cifra y que se pueda compartir, porque digamos que ahí es donde precisamente en lo sanitario no pareciera estar el problema, pareciera que el problema viene más bien del tema social y económico, cómo las personas se pueden mantener dentro de sus casas si en verdad si no salen a claro. no comen, ¿verdad? Y así para todo. Y el caso de Costa Rica, que lo tenemos al lado, no es Suiza, ¿verdad? Es Costa Rica, está del otro lado de la frontera, tiene una situación diferente de Panamá en cuanto al manejo de la pandemia, que ha dependido muchísimo de la voluntad y el criterio de los ciudadanos. Sin arrestos, sin limitaciones, digamos, arbitrarias de los derechos humanos. Entonces creo que tenemos que mirar a ese país que no solemos mirar mucho al lado, porque Panamá en realidad como que pensamos que el valor de un país se mide por la altura de los edificios y la cantidad de vidrio y la cantidad de cemento que le echamos, no por la cantidad de ciencia o la cantidad de educación o de cultura, ¿verdad?, que le metemos al país o que le metemos la mano. Creo que se nota la diferencia. Costa Rica acaba de entrar a la OCDE, ¿no? Panamá tiene una relación casi de enemiga de la OCDE, ¿no? Y Costa Rica tiene matrimonio igualitario. Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está aquí al lado y está haciendo las cosas mucho mejor que nosotros. Así que echemos un vistazo para ver qué están haciendo ellos mejor que nosotros. Y no es por el lado sanitario, no es que no tengamos buenos médicos. O sea, yo quisiera ver el Sáenz Llorens de la economía y del tema social al lado de mi ejecutivo. Quisiera ver a los mejores científicos sociales también dando respuestas y que se entiendan y se comuniquen bien para que los ciudadanos las podamos entender. Ahora vamos un poco en este webinar Panademia. Ya llevamos 38 minutos de transmisión. Bienvenidos a la gente que se conectó más tarde. Esto es Panademia, Derechos Humanos en la Diversidad Sexual y de Género, celebrando el mes del orgullo. Ahora vamos con Ana Victoria Sánchez Urrutia. Ana Victoria, ¿qué medidas piensas que contribuirían a asegurar la vigencia del Estado de Derecho durante la pandemia y después, ¿no? Tomando en cuenta lo que conversamos anteriormente del marco convencional y constitucional que tenemos. Micrófono, ¿verdad? Perdona que se me había descargado el ratón y no tenía que encender el micrófono. Yo creo que estamos perdiendo la oportunidad de plantear el Estado de Derecho. El Estado de Derecho simplemente es una certeza de que las reglas, que yo sé las reglas que se me van a aplicar. Y estamos perdiendo constantemente la oportunidad de decir, vamos a un poco lo que decía, y yo creo que Ali de lo que decía Gabriel, es decir, la regla no solo tiene que obligar, sino tiene que convencer. Y para ese convencimiento a veces la certeza de la regla es importante. Y yo creo que estamos perdiendo la oportunidad de que, y perdonen, y no quiero hablar tanto de temas tan formales porque parezco que yo soy la que voy trayendo las cosas al corset, ¿no? El derecho constitucional es dinámico. No es la regla que se escribió en 1972 con las modificaciones. Como bien se ha dicho, se nutre de convenciones, tratados internacionales, tenemos el peso de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso debe nutrir al derecho constitucional. Y yo creo que yo quería mencionar 3 o 4 cosas de las medidas y el problema, y no voy a centrarme tanto en Panamá para que se vea cómo Latinoamérica ha adoptado las medidas
independientemente de quienes han seguido mejor el marco constitucional, quienes han seguido peor, quien ha amenazado de echarle el ejército al legislativo, el que no lo ha hecho. Por ejemplo, la afectación del COVID en Amazonas. Tú puedes decir, es que Perú se equivocó porque pensó que yendo todo el mundo al banco no pensaron que se iban a contagiar. Pero si uno ve la afectación del virus en el Amazonas y uno ve el mapa de Hopkins, ves los puntitos de cada lado. Perú, Ecuador no, porque Ecuador no está dividido regionalmente, Colombia y Brasil, y la afectación en la Amazonas no responde a la lógica de la densidad de población, ¿no? Es decir, es más de 1000 por 100.000 habitantes. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Que las medidas a veces se toman como si todos fuéramos iguales, en el sentido de identidad exacta, ¿no? Como si todos tuviéramos vivienda digna, como si todos tuviéramos acceso al agua, como si todos tuviésemos vías de acceso adecuados y de evacuación adecuadas, como si todos tuviésemos acceso a la salud de forma igual, ¿no? Otro ejemplo, cuando disparó Nueva York, ¿quién tenía el índice de infectación similar a de Nueva York? La comarca Navaja de Arizona. Acceso, no sé qué. Estamos tomando medidas pensando en una identidad de la población, que todo el mundo vive en las mismas circunstancias. Y hay también hay una sanción social de la misma población de echarle en cara a la gente que está en la calle porque son 10 viviendo en una vivienda que no tiene agua. Hay un reportaje de la CNN de ayer en el cual en un pueblo del Amazonas peruana el médico salió huyendo y dejó al enfermero afectado del COVID coordinando la atención de todo un núcleo poblacional sin acceso a respiradores, sin acceso ni siquiera a lo previo a los respiradores, que se habla mucho de los respiradores, pero eso es la última garantía. Y eso mismo pasó en las medidas que dijo muy bien Iván, en las medidas que se hicieron aquí de separación por sexo, y aquí la palabra en la cuarentena. Nadie pensó en la diversidad. Y en que, por los testimonios que yo he leído, ustedes, Iván debe conocerlo, los policías fueron profiling a ciertas personas específicamente para, ahora sí te voy a poder sancionar por ir en la calle, ¿no? Y entonces, las medidas, yo no digo se pudieron haber pensado de forma diferente, yo no lo sé. Yo no puedo, como dice, no podemos predecir el tiempo, pero sí podemos decir, por lo menos demandar a las autoridades que tengan una cierta sensibilidad. Yo no voy a decir, es que los indígenas, como son indígenas, no han querido aislarse en hoteles. Entonces, yo no me he preguntado en qué he fallado como autoridad para decir, y por qué las personas no se han querido aislar. No, es como son indígenas y hay un problema cultural, no se han querido aislar en los hoteles. Y eso es importante. Y hay una persona, hay quien dice que a veces hemos hecho esto como si fuéramos Europa, ¿no? Y tal vez no podemos echar atrás el tiempo, pero sí pensar que tenemos que tener un interés en lo que es la población diversa, y la riqueza, la diversidad de América Latina implica que tal vez tendríamos que repensar las medidas. Vuelvo a decir, es muy fácil decirlo a posteriori, pero si yo veo población indígena y el impacto y ya en ella, o esta idea de tratar a los ciudadanos como menores de edad, que ha sido muy abundante sobre todo en las direcciones de policía, ¿no? Es decir, si yo quiero reconstruir el Estado de Derecho en un discurso de derechos humanos, lo primero que yo tengo para la creación del Estado de Derecho, el Estado liberal, es Kant. Y Kant dice, la ilustración es la salida de la minoría de edad. En el momento que el Estado nos trata como menores de edad, nos está denegando, digamos, la esencia misma del Estado de Derecho, porque yo sé qué es lo que te conviene y yo te voy a decir que te portas mal, ¿no? Lo mismo lo puedes decir de otra forma.
y también un sector de la ciudadanía que la restricción de los derechos era, yo no puedo correr a la hora que me gusta correr. No, perdona, estamos en pandemia. Y no lo hagas todo un elemento de lo que me afecta a mí, de mi calidad, digamos, de mi bienestar personal, porque yo voy a correr el riesgo, no. Y ahí esa crítica a la restricción de derechos no la comparto. Pero sí esa idea de que los derechos se ejercen de forma muy diferente. Iván tiene unas categorizaciones así más modernas que las mías, pero la idea de que los derechos se tienen que ponderar, y eso lo has dicho, las medidas se tienen que tomar a proporcionalidad a un fin. Yo creo que en eso se ha hecho un esfuerzo de tener un equipo científico, pero también la medida tiene que tener en cuenta, o por lo menos replantearse a partir de los datos que hemos ido mirando respecto a cuáles son los impactos de las medidas de restricción. Es decir, tampoco, como se ha dicho también, no podemos tomar medidas como si todo el mundo tuviese un trabajo formal y pudiera hacer teletrabajo. También el alimento, no sé, hay gente que dice que se puede comer que ahora estamos $100 al mes. Pero y los que pagan luz y agua y luego, quiero decir que es importante, y como en ciencia la evidencia nos da nuevos elementos de toma de decisiones. Y no podemos seguir insistiendo o tenemos que poder readaptar la toma de decisiones desde un punto de vista basado en el ciudadano mayor de edad y diverso, ¿no? Yo creo que eso me parece que es importante destacarlo. Gracias, Ana Victoria. Muchas gracias. Seguimos con Panademia, diversidad sexual y de género y derechos humanos. Y llevamos ya 45 minutos de transmisión. Saludamos a la gente que se ha conectado más tarde. Vamos con Iván Chanis. ¿Hay espacio en Panamá, en este Panamá de ahora y en el post-COVID, para las disidencias sexuales? Y de alguna manera son disidencias políticas también, las disidencias sexuales. Tiene que haber espacio. Tiene que haber espacio, sin duda. Es indudable, y pienso que lo debemos empezar a ver desde esa deuda de nuestra propia democracia, porque como a hoy todavía tenemos que estar tratando de convencer a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, a nuestro sistema de justicia, que existimos, siquiera, que existimos. Más aún, solicitar derechos, solicitar igualdad, solicitar un ambiente de respeto a nuestras identidades. Entonces, sí, es también un espacio político. Un espacio político porque el ser visible hoy día en Panamá, y lastimosamente en muchos lugares del mundo, pero vamos a quedarnos en Panamá, es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía, es un acto de reivindicación, donde todavía una pareja de dos mujeres no puede ir agarrada de la mano en un espacio público por el miedo a que le tiren una piedra. Y esa es la realidad de nuestro país. No gusto, no. Hay también una gran negación y creo que estamos en un momento muy, muy interesante y muy sensible, no solo en Panamá, sino en el mundo, de no querer llamar las cosas como son. En Panamá hay homofobia, en Panamá hay transfobia, en Panamá hay racismo, en Panamá hay discriminación. Cuando no empezamos a afrontar esas realidades y aceptemos que podemos mejorar la situación, ¿cómo? Con políticas públicas de reconocimiento en derechos humanos, con medidas de protección, con cambios individuales y cambios colectivos. Entonces, aterrizando a algo muy puntual, y es que desde el punto de vista del derecho, yo soy defensor de derechos humanos, pero no soy el único abogado del panel, sabemos varios, Panamá tiene que cumplir con sus acuerdos internacionales. Entonces, Panamá, si quiere ser un país moderno, un país adulto, no ser un país adolescente, tiene que empezar a cumplir con todos esos acuerdos que firmó para formar parte de todos estos organismos internacionales,
de los cuales nos beneficiamos. Porque, por ejemplo, a todo el mundo se le olvida lo que la CIDH hizo en ayudarnos a regresar a nuestra democracia, luego una dictadura. A la gente se le olvida los préstamos que nos ha dado el BID para el desarrollo social de nuestro país. Todos estos cúmulos de organismos, y también un poco retrotrayéndome a ese comentario de lo regional versus lo internacional. Sí, habrá momentos que hay que regresar a lo regional por temas logísticos indudables, pero no hay que olvidar que Panamá se fundamenta, inicia siendo un lugar de convergencia internacional, de recibimiento, de paso, de servicios, de diversidad de culturas, y ahora buscamos es ponernos encasillarnos en un tipo solo de país, un solo tipo de identidad, un solo tipo de religión. Eso no es el sentido para mí de Panamá, y específicamente en cuanto a población LGBTI, desde el año pasado, bueno, antepasado, la Corte Interamericana fue categórica en decir que los estados, en este caso miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, están obligados, o sea, no hay espacio de interpretación, a respetar el derecho a la identidad de género, es decir, al derecho que tienen las personas trans a su identidad, a cambiar sus documentos, a establecer la adecuación de su imagen, de su sexo o el distintivo sexo en los documentos, y su respeto como ciudadanos plenos y dignos. Y asimismo, el derecho que tienen, o el derivado o los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de pareja del mismo sexo, deben ser protegidos sin discriminación, incluido el matrimonio igualitario. Tú lo mencionaste, nuestros vecinos, y tú utilizaste la analogía con Costa Rica. Hagámoslo también con Colombia. O sea, 2 países frontera, 2 países con mucha tradición similar, cultural, histórica. Estamos en la misma región, cerca del mismo meridiano, y con realidades diametralmente distintas hacia el tratamiento de minorías. Yo creo que algo no estamos haciendo bien. Es importante recalcar que más allá del tema de las personas LGBT y nuestros reclamos, la diversidad y la inclusión son positivas para todos, todas y todes. Políticas de no discriminación, políticas de inclusión, políticas de diversidad, transversalmente ayudan a muchos otros grupos y por ende al desarrollo de una mejor sociedad. Esta pandemia, Walo, como tú iniciabas en tu introducción, ha traído más a la superficie, yo diría de una forma vulgar, o sea, nuestras caras, esa desigualdad que mucha gente se ha perpetuado en negar, diciendo que Panamá está bien, esa imagen visual del Panamá desarrollado con edificios, carreteras, con interconectividad, con un canal que produce, cuando esta pandemia ha exacerbado las desigualdades y las diferencias, cuando hay gente, como tú decías, y ahora has mencionado, que no se pueden lavar las manos porque no tienen agua. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Yo creo que es un momento que debe ser el momento más profundo de reflexión, y aquí es donde entra también todo este tema del nacionalismo y del patriotismo y de que el que critica a la nación no es patriota, muy por el contrario. Yo creo que el más patriota es el que sabe y quiere aceptar lo que está pasando para corregirlo y para no dejar a nadie atrás. Y en esa introspección como país hay que ver a dónde nos ha llevado el tipo de democracia que hemos desarrollado hasta ahora. Si así hemos llegado a una pandemia y ha traído a la superficie eso, yo pienso que es lógico, y desde la ciencia, desde la cultura, desde lo legal, desde lo filosófico, podemos hacer aportes a una sociedad del Panamá que queremos post-COVID. Yo creo que es parte de lo que hoy estamos haciendo, teniendo perspectivas tan diversas pero tan complementarias a la misma vez. Y yo pienso que ahí es donde tenemos que irnos. Queremos un país donde todos tengamos un acceso decente a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social. En general, el desarrollo humano, yo pienso que sí. Y es un momento trascendental que debemos hacer. Y a mí siempre me gusta terminar o con algo positivo, y yo soy, creo que, una de las personas que más romantiza el preámbulo de nuestra Constitución, porque es nuestra,
y en nuestra Constitución habla y en lo personal pienso resume un poco mi filosofía de vida y mi trabajo como activista de derechos humanos, y es exaltar la dignidad humana de todas las personas. En ese preámbulo no habla de si eres religioso o no, qué tipo de etnicidad tengas o qué tipo de orientación sexual. Dice la dignidad de todas las personas. Habla de una justicia social. Aquí nadie debe no tener una vida digna y un bienestar general, que es el siguiente punto que habla de nuestra Constitución, el bienestar general de todas las personas. Yo pienso que, y esto lo dijiste tú, Ana, en un conversatorio privado que tuvimos, que me marcó mucho, eso dijiste, que tú al menos, ante tanta negatividad con la pandemia, habías visto algo, que habías visto personas que se dieron cuenta finalmente que avanzar sin el de al lado no es avanzar, de sentir la necesidad de empujar al demás. Y yo lo he visto personalmente con el tema trans. Yo siento que esa red de solidaridad que hemos creado, al menos le ha abierto los ojos, un poco de empatía, de ver algo tan grave, y me emociona un poco decirlo, de que hay gente que no podía salir a comer, a buscar el pan y la leche. Y mucha gente frustrada, mucha gente afectada muchísima y de manera grande en su salud mental por el miedo a salir de la puerta de su casa. Ese no es el Panamá que la mayoría debería querer, y yo no pienso que es el Panamá que la gente quiere. Y el último punto es la integración regional. Yo pienso que nos tenemos que seguir abocando a ser estratégicos, y esta es la parte mía internacionalista, un poco se escapa de mi sombrero de derechos humanos, pero cómo nosotros como país de tránsito, país geográficamente, y con los acuerdos que mencionó Lautaro, y con ese desarrollo que estamos logrando con la ciencia, que bien nos ha dicho Gabriel, cómo no posicionarnos estratégicamente en un mundo que cambia. Somos un país pequeño, adecuémonos a qué es lo que necesita el país para lograr ese desarrollo. Y yo pienso que hay que mirar afuera, hay que mirar a renegociar nuestras relaciones con potencias o con grupos regionales. Tenemos el Caribe, tenemos Centroamérica, ¿por qué no mirar a Sudamérica y procurar un desarrollo que, como dije y empecé mi primera intervención, cumpla una perspectiva de respeto a los derechos humanos? Iván, muchas gracias. Yo creo que también es un momento para digamos, agradecer el activismo de tanta gente, ¿no?, que durante tantos años han luchado por los derechos de todas las personas en Panamá y en todas partes. Y por eso es un poco el mes del orgullo, porque lo importante del orgullo, y me parece siempre importante recordarlo en estas actividades, es por qué se hace, ¿no? La visibilidad, digamos, hace que digamos, que no puedan evadir el tema, ¿no? Y hacer visible la conversación hace que nos tengan que tomar en cuenta. Y de eso se trata, es un acto político de visibilidad, donde además apoyamos a las generaciones más jóvenes que tienen más dificultades para sentirse respaldadas digamos, en ser visibles, ¿no? De que, digamos, que otras personas, científicos sociales, científicos naturales, politólogos, digamos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, abogados, economistas, digamos, den la cara por las generaciones más jóvenes, ¿verdad?, que necesitan, digamos, que ese respaldo en sus familias, en sus comunidades, en sus trabajos, y echar todos para adelante, ¿no? Así que gracias, Iván, y gracias al trabajo de todos los activistas que representas, ¿no? Ahora vamos con Lautaro. Y bueno, hemos estado hablando contigo también, Lautaro, de que Panamá es un país que depende en gran medida de su posición geográfica, ¿no? Ha sido esa la historia de este país, y es un nodo hoy en día para las conexiones del comercio y del transporte internacional, tanto de carga como de pasajeros, ¿no? Esto es lo que yo te decía el otro día en la conversación, que los sociólogos han llamado transitismo en este país, que es un poco esta mentalidad panameña que está metida en nuestro ADN, ¿no?, de ese país de servicios, que por cierto no son tan buenos servicios, pero son servicios, y donde se producen muy pocas cosas hoy en día, ¿no? Si ya Panamá tenía esa tendencia, con la globalización Panamá se ha convertido mucho más en un país que produce poco. En lo industrial, en lo agrícola, digamos, hay poco énfasis, ¿no? Digamos que el mundo rural se ve perjudicado
para rendir, digamos, todo el tributo al Panamá ese de tránsito y de los servicios donde se invierten, digamos, donde se ponen todos los huevos en esa canasta, ¿no? Siendo así la cuestión, ¿cómo tú piensas que afectará la pandemia y las consecuencias en general a la globalización esta neoliberal que vivimos? ¿Y qué futuro ves para las economías locales y comunitarias? Y lo digo preguntándotelo desde un país que hasta ahora ha vivido de lo global y no del pensamiento local, ¿no? Que también es necesario. ¿Cómo lo ves tú? Desde allá abajo. Gracias por tu pregunta, es bastante amplia, ¿no? De este sentido, bueno, es importante ver esto del COVID que ha llevado a que el comercio baje o se reduzca o se enfríe más o menos 2 puntos de PBI de cada país, lo cual es muchísimo el impacto que va a haber post-COVID en cuanto al comercio internacional. Respecto a la localización, yo creo que los buques se van a seguir utilizando, Panamá va a seguir siendo el canal de paso, pero sí es importante empezar a repensar el modo en que las cadenas de valor se han fragmentado. No es lo mismo lo que pasaba el año pasado, lo que pasa ahora. Las cadenas han dejado de ser tales, hemos empezado a repensar estratégicamente qué productos necesitamos producir nosotros, fronteras dentro. Quizá tiene que ver esto en relación con una cuestión estratégica nacional, si vamos a depender de insumos chinos para la salud o si vamos a ser nosotros quienes los producen. De ahí la importancia, bueno, que decía Gabriel, de la ciencia y la vinculación con los ministerios y otras cuestiones que hacen a la producción de mercancías o mercaderías que necesitamos ahora para vivir. Por ejemplo, el caso de los barbijos. Tuvimos que salir todos los países a buscar barbijos donde no había, porque nunca pensamos en producirlos, porque no es por la razón que fuese. Francia hace menos de 2 semanas anunció que va a empezar a producir barbijos para abastecer a toda Europa. O sea, eso va a desplazar la demanda de los productores en Asia de este producto y de muchos otros. Ok. Barbijo es esto. El tapaboca. Exacto. Lo mismo ahora tiene una especie de nueva revolución con respecto a las patentes y a ver quién va a generar primero la vacuna y otros anticuerpos y otros medicamentos para combatir esto. Y bueno, los países tienen que empezar a pensar cómo va a ser la protección de esta propiedad intelectual de los medicamentos nuevos que tendremos que producir, que es todo un mundo por descubrir. O sea, esto va a llevar a repensar estrategias nacionales, bueno, esto que hablábamos hoy, que quizá una vuelta a los nacionalismos, no del punto de vista negativo, sino de pensarlo como una estrategia nacional, el hecho de insertarse a nivel global, no ya estar tan vulnerable y permitir que todo ingrese, sino, bueno, empezar a pensar estratégicamente qué queremos producir, para quién, si nos podemos abastecer. Panamá es un país que produce productos alimentarios, con lo cual, en este sentido, no tendría mayor inconveniente, igual que Argentina, pero hay países que no producen alimentos, entonces estos países hoy dependen de alimentos que no tienen acceso porque no hay transporte por la paralización o la cierre de fronteras de aviones, de barcos, de puertos, lo cual lleva también a, esto va a generar, en cierta manera, una incertidumbre a nivel de la seguridad alimentaria, que es algo que no hemos visto hasta ahora desde décadas o siglos atrás, si queremos pensarlo, ¿no? Las grandes hambrunas y lo demás, esto es una posibilidad, al no haber transporte, al no haber aviones, al no haber producción, porque los productores no van a producir para no exportarlo, puede generar una serie de cuestiones que van a llevar, a mi modo de ver, bastante positivo para repensarnos geolocalmente y a repensar qué tipo de vínculo queremos tener con los demás países. Lo que decía un poco Iván recién es, bueno, produzcamos para abastecernos, pero también veamos qué producimos para abastecernos, y no solo para la demanda exterior. Qué sé yo, ustedes exportan de muy buena manera camarones, pero quizá los camarones no sean lo más importante, o quizás sea un producto que puede sumar a otro tipo de cuestiones que también pueden producir, aprovechando los acuerdos comerciales y buscar otros socios. O sea, tienen socios, en los acuerdos tienen más de 20 socios. Y si nos ponemos a pensar, como cualquier país del mundo, con sus acuerdos comerciales, aprovecha sus acuerdos para 3 o 4 o 5 países, y lo demás queda como residual o como lateral. Quizá la estrategia va a estar ahí en pensarlo desde el punto de vista de la ciencia, del derecho, de cómo vamos a hacer para que estas comunidades logren insertarse en los acuerdos, y los servicios obviamente los van a seguir vendiendo como todos los servicios que se venden, pero repensarlo desde este lugar, desde este nuevo mundo que pasa a ser de un mundo unipolar, como lo conocíamos, a empezar a ser un mundo bipolar en construcción, que no está resuelto cómo va a ser después, cómo va a ser la vida y comercio y lo demás. Tenemos una OMC en crisis, tenemos Unión Europea preocupada
fronteras dentro con sus enfermos, con cómo plantear el COVID, un Estados Unidos también impactado, con un Trump que ha retrocedido en un montón de cuestiones de geopolítica, una región sudamericana o centroamericana donde cada uno ha adoptado sus decisiones respecto a cómo enfrentar el COVID y no ha habido un organismo regional o centroamericano o sudamericano, de la región que fuera, que ha logrado dar respuesta. Esto pone en crisis todos los organismos regionales, al menos en cuanto a la respuesta frente a la pandemia y otras cuestiones que puedan venir en el futuro. O sea, es un estado de reflexión a futuro que tenemos, por suerte, muchísimo trabajo los que pensamos, ¿no? Pero habrá que ver acá con, bueno, Iván con derechos humanos, los científicos, los abogados, la universidad, todos pensando cómo hacemos para salir adelante después de esta situación que estamos viviendo, que por suerte es un paréntesis y esperemos que no dure mucho más. Bueno, gracias, Lautaro. De hecho, esta situación nos hace pensar todo, ¿no? Nos hace, si de alguna manera las reflexiones sobre para qué sirve la democracia estaban ahí ya, de hecho, como tal vez la democracia no cumpliendo su promesa en todos estos años, estas décadas en Latinoamérica, ¿no? Y por lo tanto mucha gente, digamos, sintiéndose de alguna manera por la democracia, también pienso que ahí ese perro, que también yo creo que Panamá es uno de los países que muestra, según Latinobarómetro, menor apego a la democracia. Los panameños, más que ningún otro pueblo latinoamericano, estarían dispuestos a dejar la democracia a un lado por trabajo, por un gobierno que les solucione, por una visión pragmática, digamos, y eso es peligroso, porque, digamos, la popularidad de los ideales democráticos están bajando en toda América Latina, pero en Panamá de manera más clara, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para repensar la democracia. Si la democracia no entrega lo que prometió, comenzará a tener menos adeptos. Lo mismo le pasará al Estado, ¿no? De hecho, si estamos viendo cómo en muchos lugares las soluciones están saliendo de las comunidades, no del Estado, ni del nivel, ni de los políticos. De hecho, lo que ha marcado esta crisis a nivel mundial es una sorprendente falta de liderazgo, ¿no? ¿Dónde están los líderes de América Latina? ¿Dónde están los líderes de Europa? ¿No? Trastabillando y cometiendo todo tipo de errores y digamos, de todo tipo de contradicciones. Así que me parece que también es un momento bueno para pensar en los liderazgos, ¿verdad? Y ahí es importante que las personas LGBTIQ, digamos, ejerzan su liderazgo en todos los espacios donde estén también y aprovechen este mes y todos los del año para la reflexión. Si quieren, pasamos a ver qué tenemos en el chat y qué está comentando la gente. Gracias a toda la gente que está conectada. Son ya casi las 7:10, llevamos hora y 10 minutos, así que vamos a ir viendo las preguntas de la gente para podernos ir a comer y que la gente se pueda ir a cenar. Bueno, nos dicen acá que hacen falta en Panamá diputados, diputadas, políticos y políticas que estén comprometidos con las reivindicaciones de la comunidad LGBTI, que mencionamos a Costa Rica, bueno, que sí, es verdad, en Panamá no tenemos todavía grandes defensores entre los diputados, digamos, pero tal vez Iván nos puede contar un poquito más de ese tema. ¿Cómo vamos, digamos, en el apoyo, digamos, de los políticos, de la clase política a las reivindicaciones de la comunidad queer? No vamos bien, pero vamos avanzando. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, y me corrige si alguien sabe de alguien más, pero entiendo fue la primera vez que un diputado electo apoyaba formalmente un tema como es el matrimonio igualitario en nuestra Asamblea Nacional de Diputados, que fue Gabriel Silva. Entonces, además de Gabriel Silva, seguramente habrán políticos sensibles a la comunidad LGBTI, sus reivindicaciones, pero públicamente, y esa es la parte muy importante resaltar, y un poco nos da un poco el panorama de cómo estamos como país, es que todavía aparentemente es un problema para ser político en Panamá respetar derechos humanos, ¿no? Y reconocer los derechos humanos de todas las personas, en este caso incluido a una minoría discriminada como es las personas LGBTI. Así que yo me quedo con al menos tener a Gabriel como una persona aliada y vocal y abierta en nuestra asamblea, pero hay mucho que trabajar y hay mucho que sensibilizar.
tenemos lastimosamente oportunidades de crítica, como fue esa desafortunada situación con el diputado, uno de los diputados oficialistas, no, ni voy a mencionar su nombre, cuando dijo que las personas LGBT no podíamos entrar a la Asamblea Nacional por ser gay, o sea, por nuestra orientación sexual no podíamos entrar. Que no éramos panameños, si uno trata como entender qué pasaba por su mente al decir una cosa como esa y frente a los medios de comunicación. Entonces, que todavía no haya una censura necesaria de la clase política de promover discursos de odio, en este caso, desde una responsabilidad como es ser un político que representa a todos y cada una de las personas, es una tarea pendiente, pero yo soy muy optimista de que especialmente los jóvenes y especialmente nuevos liderazgos en el aspecto social y político de nuestro país entienden la importancia de la interseccionalidad. Por ejemplo, puntualmente a esa situación mencionada de ese diputado afuera de la Asamblea, lo que hizo fue unificar a feministas, a líderes estudiantiles, a líderes LGBTI, a personas jóvenes que están promoviendo democracia, transparencia, a unificar discursos y hacer el discurso del otro el mío, porque todos estamos en el mismo plano, que es la dignidad de las personas. Entonces, ahí, Iván, me pareció muy importante ver en la asamblea, durante las protestas que dieron pie a que se detuviera las reformas constitucionales de la manera en que se iban a llevar a cabo por los diputados. Estos jóvenes que estuvieron ahí unas semanas protestando pacíficamente en frente de la asamblea, me parece fue muy importante porque se dio bastante interseccionalidad en ese movimiento. Yo fui nada más un día para ver lo que estaba pasando y verlo con mis propios ojos, porque de hecho los medios estaban reportando muy mal lo que estaba pasando. Solo se fijaban si habían quemado una llanta o si alguien había cometido un acto vandálico, pues toda la atención se iba para allá y no sentí que los medios estaban reflejando bien lo que estaba pasando, así que fui a ver qué estaba pasando y me pareció muy hermoso ver a líderes de nuestra comunidad queer liderando a un grupo de estudiantes universitarios, digamos, de todas las tendencias y de todas las orientaciones, ¿me explico? Y siendo respetados por ellos. Sí. Yo creo que eso es una novedad en este país. Significa que también esta es una sociedad que está madurando. La gente joven, cuando finalmente entró a la asamblea, esa foto de todos cogidos de la mano, todos y todas, ¿verdad? Un acto de triunfo de que tuvieran que mediáticamente la asamblea reconocer, ¿no?, que ellos tenían derecho a entrar, ¿no?, y que tenían derecho a hablar y decir las cosas que nunca antes se habían dicho en esa asamblea, ¿verdad? Me pareció un momento histórico importante para la lucha ciudadana. Yo lo llamo como un mini Stonewall. Fue nuestro mini Stonewall de una agrupación, de un movimiento, como tú lo decías, y en el post, o sea, cuando se reunieron ese grupo de jóvenes, y sobre todo habían gente que trabaja conmigo y que vimos de cerca el proceso, en el espacio de la mesa no se sentó hasta que no hubiera una persona trans. Y como tú decías, había todas las corrientes ideológicas, tanto los más de izquierda como los más de centro. Estaba la universidad pública, estaban las universidades privadas, había personas de la USMA, de la Latina, de la Nacional. Entonces, la construcción de ese movimiento yo creo que es invaluable, yo pienso que es histórico además. Y asimismo, ¿cómo sería? Intergeneracional, porque habían mamás y papás de personas ahí, había gente que viene militando desde, no sé, como activismo, desde antes que yo pudiera haber nacido, estaban ahí también. Y todos recibimos gas pimienta de manera injustificada. Y a todos nos tiraron los policías de manera injustificada. Y fuimos todos a sacar a los chicos que se llevaron presos esas noches. Sí. Varias universidades. Universidades. Sí, por ahí.
Sí, así que eso fue un momento importante. Yo creo además que digamos que el nivel, el personaje esté tan siniestro y tan descarado, la manera que se expresó, derramó una gota de agua, derramó el vaso, porque hasta el presidente se vio obligado digamos, a hacer un statement bastante claro, posicionándose por el derecho de todos los panameños y de todas las panameñas a estar en la asamblea sin ningún tipo de distinción. Así es. ¿No? Así que digamos que en ese sentido el tiro salió por la culata al señor que representa claramente los intereses de los sectores evangélicos en la asamblea, que sí están muy bien representados, por cierto, ¿no? Porque quiero recordar aquella foto de todos los candidatos políticos agarrados de la mano, con los ojos cerrados, ¿verdad? Con los pastores durante las elecciones, donde todo el mundo fue digamos, a rendir pleitesías a los evangélicos, cosa que nadie hace con nosotros, ni con los científicos, ni con la gente, ¿sabes? Con otra gente. Nadie nos rinde como, ay, busquemos que esta gente vote por nosotros, porque no estamos organizados. Digamos, las fuerzas, digamos, más, progresistas de la sociedad y más que tienen, digamos, líneas de pensamiento más humanista, no se organizan de esta manera como están. Aquí quiero citar también a Claire Nevas y su estudio sobre los evangélicos en Panamá y el auge como actor político, ¿verdad? O sea que es un tema bien interesante. Si quieren podemos seguir repasando más comentarios en el chat, sí, a menos que alguien quiera comentar algo ahora mismo. Ana, Lautaro, Gabriel, ¿quieren comentar algo de lo que llevamos? Pienso que hay una pregunta puntual para Gabriel en el chat. A ver, dale. Yo la marqué. Gabriel. Pregunta para Gabriel. ¿Existen líneas de investigación científica en Panamá sobre la población LGTBI más? Líneas de investigación, no. Una que otra investigación. Tú conociste la tesis de Rolando Trejos, sí, en donde él hizo una investigación muy puntual, pero líneas de investigación no. Y de hecho, claro, falta también, para aclarar algo que no dije anteriormente, o sea, falta mucha inversión en ciencia y tecnología. Estabas hablando de Costa Rica y todo lo grandioso que es. Costa Rica invierte más de 10 veces lo que invierte Panamá en ciencia e investigación, más de 10 veces, y no tiene un canal. Así es que, y lo que decía Ana, por ejemplo, de que a veces un error definitivamente es meter a todo el mundo en la misma categoría, como si todos tuviéramos acceso a agua y todo, tratarla. No, también tenemos la mala costumbre de hablar de las poblaciones vulnerables, cuando deberíamos preguntar quiénes son los vulnerables, qué te hace vulnerable y por qué no estamos estudiando estas poblaciones vulnerables. Las personas que las están estudiando, los grupos que lo están estudiando, trabajan con las uñas. En Panamá, los científicos no tienen suficientes fondos para trabajar, y no hago excusas para las personas que no le dan seguimiento a un micro nivel, a lo que está pasando a nivel epidemiológico con el COVID, pero lo cierto es que no hay suficiente personal para hacerlo, no hay suficiente personal para hacer el contact tracing que todo el mundo está clamando que ocurra y que no está ocurriendo. Y es importante que entendamos que las debilidades que tenemos a nivel científico también son parte de las debilidades que ha expuesto esta pandemia. Así que no se estudian las poblaciones LGBT, así como no sistemáticamente no se estudian diferentes grupos vulnerables, para usar la palabra que está de moda. Pero ojalá eso cambie. Quiero también terminar con algo positivo. Como bien dijo Iván, es importante decir algo positivo. Que esperemos que, así como muchos panameños se desayunaron que las personas que trabajan en el Gorgas son de muy alta calidad y que han podido hasta secuenciar el virus y todas las diferentes mutaciones, que creo que muchos panameños se lo desayunaron. Así mismo como el Gorgas vino a nuestro rescate en realidad y resolvió muchos problemas que creo que un montón de panameños no tenía idea. Espero que no esperemos hasta la próxima pandemia para darles el espaldarazo y decir, wow, parece que como que necesitamos a los científicos, ¿no? Así mismo como necesitamos a los científicos del Gorgas, necesitamos a los científicos del CIEPS, del INDICASAT, de la Universidad de Panamá. Hay que invertir más en ciencia. Panamá invierte menos del 0.2% del Producto Interno Bruto en ciencia. Y quiero terminar con eso. Es una cifra fatal. Eso no es terminar con una idea positiva. Bueno, esperemos que de esta pandemia salga eso, que realicemos, entre otras cosas que nos faltan, eso,
y que eso sea un evento que sea un evento acelerador, que nos demos cuenta de la importancia de la ciencia, porque aquí creo que es importante decirlo, reconozcamos que el nivel técnico que ha llevado la parte científica de la pandemia es de primer mundo, de primer mundo. Eso es muy importante reconocerlo. Podemos criticarlos de muchas maneras, la organización, la implementación, la comunicación, pero no olvidemos que las personas que llevan adelante el estudio de eso, de las muestras y eso, y ellos se merecen nuestro apoyo, se merecen el apoyo del país. No pueden ser que una cosa más, se merecen el apoyo del país. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a seguir viendo aquí. Alguien nos pregunta cómo traducir, Juan Ríos Vega, gracias Juan, nos pregunta cómo traducir estos diálogos de académicos, o sea, nosotros, y científicos, a una sociedad civil que tiene testimonios fuertes de opresión para así ayudar a empoderar a todos y a todas. ¿Cómo aterrizamos estos, qué estamos haciendo para aterrizar y que estas conversaciones no se queden como entre nosotros? ¿Qué le contestamos a Juan Ríos Vega? ¿Alguien quiere...? Bueno, yo... Hemos estado en la calle, ¿eh? y digamos que nuestra conversación también se lleva a veces a la calle cuando hay que ir a protestar y a, digamos, defender los derechos. Así que ese es otro escenario, ¿no? No siempre nos quedamos entre académicos. Pero sí, Ana, por favor. No, yo digo, yo soy creo que la que tengo menos expertise en estas cosas, pero en aquella mesa que participamos tú y yo, Iván, había personas de diferentes sectores, tal vez ser más inclusivos nosotros mismos cuando hacemos este tipo de actividades. Yo quiero apuntalar otra vez a Gabriel, ser más inclusivos en decir que tal vez es oír la voz y ver cómo la voz se traduce en lo que es la experiencia. Yo creo que en la visibilización de la comunidad LGTB, sobre todo la comunidad trans en esta pandemia ha sido importante, y oír los testimonios no del experto que dice se están violando los derechos, sino de la persona que pueda explicar. Es decir, a mí el caso creo que de la mujer trans de La Chorrera fue un ejemplo muy vivo, porque obviamente fueron a hacerle el profiling a ella. Ya sabían quién era, tenía que salvoconducto y fueron a hacer el profiling. Es decir, ahora vamos a contra ella porque tenemos como una razón específica para ir, ¿no? Y yo creo que dar voz a aquellos colectivos que están oprimidos y es decir, sufren a la policía de forma diferente, porque la policía no controla el movimiento de forma igual en toda la ciudad, es otro elemento de diversidad. Podemos decir, oye, qué bien la policía está controlando, y la verdad que le han echado muchas horas y le han echado además mucho riesgo de enfermarse y de contagio, pero no es lo mismo la policía que te viene a cantar canciones que la que está en determinados barrios. Que aparte les ha tocado a mucha gente, a muchas unidades, digamos, de los estamentos de seguridad del Estado, les ha tocado atender situaciones para las que no están preparados. Ellos no tendrían que hacer frente a ellos muchas cosas que no tendrían, o sea, que no le toca, que no son cuestiones de seguridad tampoco, ¿no? Sí, no, pero además, hablando de población trans, yo vi un testimonio en Twitter de otra mujer trans, lo que pasa es que menos conocida y además positivo, de su trato con la policía en un día de... También es importante eso y visibilizar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. De hecho, es interesante el movimiento para defund the police en Estados Unidos, para sacar fondos a la policía, que se maneja localmente, la policía no es federal. Porque, y muchas ciudades lo están logrando precisamente por los abusos de la policía en el tema racial en Estados Unidos, de, digamos, sacar fondos en los presupuestos del próximo año de la policía para invertirlos en programas comunitarios, porque realmente es una nueva visión de la seguridad, pensar que realmente no es con lacrimógena y con tolete que vamos a hacer una situación de seguridad en medio de la pandemia, sino garantizando que todo el mundo esté bien, que todo el mundo tenga servicios básicos, que las mujeres no estén siendo maltratadas, que los niños tampoco estén siendo maltratados, o sea, garantizar que todos estemos bien. Y para eso necesitamos más trabajadores sociales, científicos sociales, etcétera, no más policías, ¿no? Ni más retenes, ¿verdad? Necesitamos más ciencia social, ¿no? Así que, bueno, ahí nos pregunta alguien, de hecho, Rafael Araujo, que debe ser mi primo,
seguramente coincidencia, que ¿dónde se pueden denunciar pues, abusos o, digamos, maneras de actuar de la policía que sean arbitrarios pues, o antojadizos? ¿Cómo la gente puede, en medio de la pandemia, digamos, les van a hacer caso si alguien reporta qué está pasando con esa parte, ¿no? ¿Nos pueden dar luces? Los abogados, por lo menos. Hay mecanismos formales que es el juzgado de paz, pero yo creo que no funcionan, vuelvo a decir, en nuestra diversidad y nuestra sociedad desigual y arbitraria, funcionan en unos lugares y en unos sectores no funciona. Y ese es el problema, es que no funciona, no hay mecanismos de garantía adecuados al ciudadano de a pie. No podríamos salir unas horas de ahí porque llamaríamos un par de abogados que conocemos, pero la mayoría de las personas se tienen que, digamos, que soportar la arbitrariedad de no saber cuándo van a salir, por qué, de qué se les acusa exactamente, y digamos que efectivamente la justicia se sirve de una manera muy diferente según quiénes sean las personas involucradas en estos países, ¿verdad? Sí, bueno, si me permites agregar, tenemos técnicamente la Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría sí debe darte un acompañamiento y debe recibir tu denuncia de cualquier tipo de discriminación, sea de la policía, sea de un tercero, sea de un lugar. El problema está, y como bien lo dijo Ana, en que ese acceso a la justicia muchas veces no se materializa. Yo estuve en el tema de las reformas constitucionales y el trato que se le dio a esos chicos en el juzgado de paz fue siempre preferente a la policía. Si la policía no está separado de la justicia de paz no va a poder hacer su trabajo. Entonces aquí entramos a problemas muy profundos de nuestro sistema de justicia que también son una gran deuda porque un acceso igualitario a la justicia es un derecho humano. Entonces no debe depender de en qué barrio te pasó lo que te pasó, o cómo te llamas, o si tienes o no tienes abogado, o cómo te ves, si eres nacional o extranjero. Yo sé el caso de un amigo que estuvo detenido sin decirle por qué por 4 horas, lo llevan esposado a un juzgado de paz. Un ciudadano argentino que trabaja aquí en Panamá y bueno, no tenía a quién recurrir y se pasó 6 horas en la policía porque sí. Entonces, son esas cosas que hay que revisar y en este caso, sí, la Defensoría del Pueblo puede ser un recurso disponible y necesario. Si me permites regresar un poquito a la pregunta de Juan Ríos, yo creo que también justamente oportunidades como esta, salir de nuestras áreas de confort y salir también de nuestros círculos ceros. O sea, no hay que hablar... o sea, hablarle a tu propio público. Tienes que sacar, y parte del evento de hoy es esa conceptualización que Walo, Sol y yo tuvimos el año pasado con Desiguales, de cómo incluir a más personas para hacer nuestra causa es la suya y la suya la nuestra. Y algo positivo que estoy leyendo, que gracias a Libel por todo tu apoyo, desde tu escritura, desde tu ciencia, desde tu investigación, y es algo que nos cuenta y que resumo porque no lo encuentro, pero Alibel decía que le ha sorprendido cómo personas afrodescendientes de la nueva generación ya no tienen un discurso tan separado o como se sabe que nuestra tradición afrodescendiente de Panamá es bastante conservadora y como que no comulgaba mucho con las personas LGBT. Yo lo he visto también con líderes afro de mi edad que entienden la interseccionalidad y que saben que deben incluir a personas LGBTI. Entonces, esos espacios positivos, y por eso hablaba antes de los nuevos liderazgos, tenemos que reconocerlos, tenemos que promoverlos y tenemos que brindarlos a ser parte de la conversación. Tenemos que ir terminando. Lautaro, ¿cómo se ve esta conversación desde el Polo Sur, allá donde tú vives? Que eres el único que no vives en Panamá. ¿Cómo Lo escuchaba con mucha atención porque fue un debate que tuvimos nosotros hace un tiempo, cuando tuvimos que ver la ley de matrimonio igualitario hace un par de años, pero seguimos con debates similares, ahora con la ley que está buscando, bueno, el aborto, que
se está trabajando en el Congreso, en la legislatura, temas también que son muy interesantes y que nos convocan a todos, estemos en la vereda que estemos, siendo del LGBT o no siéndolo, pero son temas que atraviesan a todas nuestras sociedades, ¿no? Al menos creo que en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica son debates que están abiertos y que creemos que es necesario darlos. O sea, no hay peor batalla que la que no se da, con lo cual es importante al menos que cada uno desde su lugar pueda aportar o llevar adelante la bandera que mejor le quede. Así es. De hecho, quiero volver también, para ya ir terminando, a la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mencionó Iván. Y es verdad que cuando la Corte Interamericana estaba poniendo su cuerpo, digamos, por todos los disidentes de las democracias, digamos, de las dictaduras de Latinoamérica, ¿verdad? Y todos los perseguidos políticos de esa época, nadie tenía ninguna duda de que la Corte estaba en lo correcto. Creo que es importante que ahora no dudemos tampoco que la Corte está del lado correcto de la historia, y te agradecería, Iván, que compartas el link con todo el mundo, porque es un buen momento para repasar lo que dice esa histórica resolución que debería ya formar parte de nuestro acervo, digamos, de nuestro marco legal, porque lo es, ¿no? Una resolución de la Corte Interamericana como esa ya debería ser incorporada en nuestro digamos, marco legal y en nuestra operar. Hay que lograr que esa resolución termine operativizada en el retén, en el lugar donde se puede violar el derecho humano, ¿no? O sea, que llegue desde la Corte hasta donde tiene que llegar. Y para eso también la Corte panameña, la Corte Suprema, tiene que fallar los casos que tiene pendientes acorde con nuestros derechos, o bien salirse de esa convención, que no creo que nadie tenga, ¿verdad?, lo que es esa intención, ¿verdad? Porque si vamos a ser parte del sistema interamericano de derechos humanos, tenemos que ir con todo lo que implica. Lautaro. No, una cuestión más que me quedé pensando en la pregunta que habían hecho hoy, cómo bajamos estos temas quizás muy académicos o muy teóricos al llano, que vinculados a las cuestiones de comercio, que son las que yo por ahí manejo un poquito mejor. Es importante ver que todos los países están empezando a crear las cámaras de comercio LGBTI, que no es un dato menor, que tradicionalmente existieron las cámaras de comercio, bueno, que fueron impulsando a sus productores, empresarios, inversiones, lo que fuera, pero desde hace un tiempo ahora, estas cámaras tienen mucho auge y mucha importancia y también son muy consultadas. No es menor que en Washington se haya creado esta cámara de comercio, The Trade of Chamber of LGBTI, y también otras cámaras, por ejemplo, la Cámara de Mujeres Exportadoras, que me parece que pudiendo participar en la Cámara Tradicional de Exportadores, al menos en Argentina, hayan encontrado la necesidad de crear una diferente, con lo cual hay un cambio de paradigma, ¿no? O sea, no nos sentimos cómodos y empezamos a construir nuevos espacios, no es que esperamos a que nos inviten, con lo cual, no me acuerdo quién hacía la pregunta, pero es importante quizá empezar a poner cabeza cómo hacemos para bajar estos temas desde, como decía, desde el lugar en el que estamos. O sea, no puedo participar en la Cámara de Comercio por lo que fuera, voy y abro una específicamente de mujeres, LGBT o el tema que fuera, ¿no? Afrodescendientes podría ser también. Con lo cual me parece que quizá ahí, al menos el tema de comercio, encuentra un hilo conductor en cuanto al tratado en el aire que nos parece muy lejano y la aplicación por parte del gobierno y el buque que está en el puerto, pero bueno, yo en mi Cámara de Comercio puedo participar en las actividades y empezar a pensar cómo hago para que mi comunidad se empiece a vincular con esta Cámara y empezar a lograr los consorcios o formas de asociatividad que podamos aprovechar el día de mañana, ojalá esos acuerdos, pero hay que empezar por lo más raso, creo que es el trabajo de campo. Sí, yo creo que siempre todos tenemos que comenzar por nuestro entorno inmediato, ¿no? No existe otra cosa que no sea tu entorno inmediato, ¿no? De hecho, siempre, aunque pensemos globalmente, siempre se actúa localmente, ¿verdad? Y digamos que ahí donde tú estés, incluso si estás en tu parroquia y quieres defender los derechos de las personas LGBTI, ese es tu espacio donde lo tienes que hacer, ¿no? Si estás en la comunidad científica, si estás en el sindicato o si estás en tu familia, ¿verdad? Con tus primos o con quien sea, ese es el espacio para defender los derechos de las personas LGBTI y de todas las personas, ¿no? Así que para un poco contestar también la pregunta de esta persona de cómo aterrizamos la conversación, la universidad es el espacio para conversarlo, la Cámara de Comercio es el espacio, la Academia de la Ciencia, todos son espacios para conversarlo y hay que ocuparlos. Así que ocupáis.
Bueno, chicos y chicas, y a toda la gente que nos ha seguido de esta manera tan, digamos, fervorosa, siendo ya la hora que es. Llegamos a tener 75 personas la última vez que chequeé, siguiéndonos. Ahora ya vamos bajando, pero los veo ahí persistentes. Vayamos a comer. Gracias a todos. Otro año más de Pride. Fundación Iguales, gracias por estar con nosotros. Sol, desde donde estés, por ahí te vi chateando. Sol Lauría, muchas gracias también por inventarnos esta actividad de nuevo este año con Colón. Gracias a Lautaro, que se conecta desde Argentina, a Gabriel, científica panameña, que se conecta aquí localmente, y también a Ana Victoria Urrutia, constitucionalista, y gracias a ustedes, sobre todo por ser parte de esta conexión, y también al equipo de tecnología de Ciudad del Saber. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión. Hasta pronto. Seguimos. Chao. Gracias, Walo.